Bueno, bienvenidos nuevamente a este espacio que hemos llamado Conexión Escolme. Para nosotros es un gusto hablar hoy de un tema muy importante que ya se ha venido hablando ya hace algunos años y que Medellín, por ser el distrito de ciencia, tecnología e innovación de nuestro país, pues tiene muy presente en todos sus procesos. Hoy vamos a hablar de ese tema que seguramente para ustedes es muy conocido, muy cercano, pero que a la final nos quedan algunas preguntas por hacer cuando nos lo mencionan. Me refiero a la innovación, a la tecnología, y hoy vamos a hacer una unión de esos dos conceptos. Gestión de la innovación tecnológica. Eso realmente, ¿qué significa para las empresas, para los profesionales de hoy, para lo que estamos viviendo en términos de tecnología? Y para eso, hoy invitamos a un experto muy cercano de la casa que nos va a contar un poco sobre lo que ha venido sucediendo con la gestión de la tecnología, gestión tecnológica, y con nosotros se encuentra Alejandro Valencia, doctor en ingeniería, quien muy amablemente aceptó nuestra invitación para acompañarnos y hablar de este tema. Alejandro, bienvenido a Conexión Escolme. Muchísimas gracias y bueno, un gusto estar acá. Qué bueno hablar de este tema tan vigente para las empresas. Bueno, las empresas hoy se han montado en un espacio, digamos que para ellos novedoso, pero que hace rato hemos venido hablando de la innovación. Hay muchos autores en la literatura que encontramos que vienen hablando desde ya hace rato de la innovación, pero hoy es un tema tendencial. ¿Cómo vemos los avances tecnológicos en las empresas, en el sector educativo, en el sector agropecuario, en la gestión pública? ¿Cómo la vemos? Realmente, y aunque no lo queramos admitir, es un tema que se ha quedado mucho en el discurso. Esta dinámica de tecnología es un tema que entra en los nuevos planes de las empresas, que se estructura desde mecanismos de participación de los empleados, pero que en cierta medida hay cierta resistencia para que se acople. Y más que todo cuando las empresas quizás no priorizan este tipo de elementos, dado que lo ven complejo en términos de lo que implica la transición tecnológica. Entonces allí es un primer llamado a quizá no ser tan ambiciosos en el cambio y transformación tecnológica, sino un cambio que se genere paso a paso y que permita que la empresa no gire de forma tan drástica que le dé miedo a sus empleados ese giro, ¿cierto? Esto va muy ligado justamente a una necesidad de Colombia, a una necesidad que plantean nuestros planes de desarrollo, a una misma necesidad de la competencia con otras empresas del mundo, pero más allá de eso, a internamente cómo cada uno de los empleados está dispuesto o no a adoptar y a experimentar con nuevas tecnologías. Bueno, eso se cruza un poco con lo que últimamente se ha hablado y es, hay una brecha amplia desde lo educativo, desde lo académico, también con el tema de la gestión tecnológica. ¿Cuáles son esas habilidades o esas competencias que debería tener una institución educativa como Escolme, pero también una empresa que hoy quiere conectarse y llegar más rápido a sus segmentos, a sus mercados, en términos de gestión tecnológica? En términos de gestión tecnológica y desde lo técnico existen varios elementos. La capacidad de identificar situaciones futuras, desde estrategias de prospectiva, por ejemplo, un acompañamiento del desarrollo de la misma empresa y las tecnologías afines con procesos de vigilancia tecnológica, todo lo que tiene que ver al seguimiento de elementos alrededor de mi tema comercial o mi tema, digámoslo así, de know-how desde la dinámica de cienciometrías, pero también procesos que me permiten hacer seguimiento casi que sincrónico a este tipo de elementos con analítica de datos. Ahí yo creo que viene entrando muy fuerte una perspectiva de inteligencia artificial, pero una inteligencia artificial muy bien guiada desde esas dinámicas de data mining y desde esas dinámicas de recolección de información que trabaja en pro de mi estrategia empresarial. Bueno, mencionaste un tema muy importante y que creo que va dentro de las tecnologías, si estamos hablando de innovación de la tecnología o innovación tecnológica. La inteligencia artificial. ¿Cuál es ese papel que juega la inteligencia artificial en las organizaciones de hoy? ¿Eso para ellas sigue siendo un tabú, sigue siendo un tema aislado o necesariamente ya las empresas deben hablar de adopción de estas tecnologías? Creo que desde la perspectiva individual, los empleados están adoptando este tipo de tecnologías, sea desde dinámicas administrativas, asistenciales y también en algunos casos estratégicas. ¿Qué sucede? ¿Qué debería entonces una empresa generar frente a esto? Una estrategia de implementación de este tipo de dinámicas. No es lo mismo
la necesidad de una empresa del sector textil frente a este tipo de tecnología, donde la inteligencia artificial puede ayudarte a hacer un seguimiento de imperfecciones en el proceso, una alerta temprana de manufacturas que están teniendo alguna falla o elementos simplemente de seguimiento frente a datos, que la alerta que necesitará una empresa de servicio al cliente, que quizá su dinámica sea más de inteligencia artificial en términos de interacción, chatbots, asistentes virtuales. Entonces las necesidades son muy diferentes, pero cada una de estas empresas aún no se ha pensado políticas frente al tema. Y así como las empresas no se las han pensado, las universidades tampoco se las han pensado. Entonces, claro, ese es el momento donde la adopción va más allá que la misma estructura de adopción. Pero ¿qué sucede cuando esto pasa? Que cada uno adopta lo que conoce, lo que considera que necesita y no hay una articulación clara frente al proceso. Y ya cuando la empresa capta esto y hace una articulación clara, puede ser demasiado tarde, porque ya hay unas costumbres asumidas en estas perspectivas. Entonces, un primer llamado a quienes no lo han hecho, generar esas dinámicas de cuál es nuestra política institucional, sea como empresa o institución, para uso de inteligencia artificial. ¿Cómo lo vamos a propiciar? ¿Con qué contexto de beneficios? Y bueno, ¿y cómo te capacito para que lo hagas de forma acorde? Pero definitivamente está acá, está en una perspectiva de uso cada vez más amplio, pero donde no estamos haciendo todavía un uso potencial de todas las ventajas que nos podría llevar desde el sector empresarial en Colombia. Encontramos diferentes IAs, tecnologías por doquier, pero todavía las empresas no saben, según el sector, según mi producto, lo que yo hago, cuál es la que me podría servir, ¿cierto? Exacto. En temas administrativos yo creería que muchos chatbots, como lo mencionaba, podrían ser útiles para el tema comercial, la gestión de ventas, pero en los temas más administrativos de gerencia, ¿qué crees que podría ser útil dentro de la gestión tecnológica para lograr ser más efectivos en la toma de decisiones? Mencionabas ahorita la analítica de datos, ¿qué puedes decir ahí? Claro, mira, desde esa perspectiva, en la medida que nosotros tenemos un mayor seguimiento a la información que tenemos más poder, porque ese poder, esa información se convierte en estrategia y esa estrategia al final nos llevará a tener más poder en términos de qué decisiones tomo, qué decisiones a futuro me convienen más. Entonces, cuando nosotros llegamos a estructurar un proceso claro, no solamente de un momento de fotografía en el tiempo, como es el uso de muchas inteligencias artificiales, sino un momento longitudinal, que haga un seguimiento de los datos, nos va a permitir no solamente explotar lo que una IA nos diga de una forma quizá muy superficial, sino el seguimiento que nos permite hacer. ¿Y esto qué genera? Genera una dinámica de prevención, en términos de ¿qué? Cambios en el mercado, en términos de cambios en mi estructura de inventarios. Y para eso existen muchas inteligencias mucho más avanzadas que están especializadas en este tipo de temas, así como en el campo académico. Ya hay inteligencias especializadas en elementos totalmente investigativos, hay inteligencias especializadas en elementos muchísimo más creativos, y desde esa perspectiva en lo empresarial también surgen unas novedades importantes. Mencionabas una bien importante y es la de chatbot. Ahora es muy tradicional, pero resulta que ya existe la opción de que este chatbot aprenda del usuario particular que hace la consulta y genere una respuesta a partir del historial que tengo como empresa de ese usuario y a partir de la satisfacción que esa misma solución pudo haber dado a otros usuarios. Parece un paso pequeño, pero es muy significativo en una estructura de personalización, que es básicamente lo que el cliente busca en esta etapa. Una de las cosas que de pronto se preguntan muchos de los empresarios y académicos es sobre la seguridad. La ciberseguridad, se ha hablado mucho. ¿Cómo esto desde la gestión de esa tecnología, cuando llega a las organizaciones, puede afectar o favorecer? ¿Qué podríamos aportar sobre esto? La ciberseguridad en la innovación o en la gestión de la tecnología. Yo creo que hay un componente donde se vuelve todavía más estratégico pensarnos la política institucional para hacerlo. Supongamos, si nosotros como empresa no hemos definido cómo se va a utilizar la inteligencia artificial, entonces cuando yo llego a un Copilot, cuando llego a un Gemini, cuando llego a un ChatGPT, ¿qué hago? Meto toda la información de la empresa allí y ya, ¿cierto? Entonces todos la meten en todas las inteligencias artificiales disponibles. No, yo tengo que saber cuál es más conveniente, cuál tiene una política de privacidad de datos más favorable para lo que manejo. Es muy diferente lo que manejamos aquí en Scolme a lo que maneja Bancolombia en términos de política de privacidad. Por lo tanto, el tipo de licencias debe ser diferente y el uso que hago de esto. Entonces, una primera estrategia en términos de ciberseguridad es tener claro
qué elementos voy a hacer disponibles para la IA en términos de la información de mi empresa y cuál de esa información si hace parte de mi empresa, cuál es parte de datos privados. Por eso, en una mala estructuración de una política de inteligencia artificial, una empresa podría llegar a perder millones en una demanda donde yo como usuario me doy cuenta que el banco está poniendo a disposición datos míos en inteligencia artificial. Claro, esto quizá en este momento no es tan sencillo, pero en la medida que haya un mayor desarrollo de seguimiento de esa cadena de datos, va a ser mucho más claro que lo pueda hacer. Y las empresas tienen que ir un paso previo a esto. Otro elemento que ha sido una caja negra de una u otra manera es qué pasa con la información que subo. Esta información sirve para alimentar respuestas de otras personas, pero respuestas genéricas, específicas, que tanto está generando en términos de aprendizaje autónomo la IA para que esta información que le estoy brindando pues no solamente esté a favor de mejores decisiones, sino que pueda comprometer mi seguridad. Entonces, desde allí, estas perspectivas han tratado de que entidades como la UNESCO, por ejemplo, definan manuales de ética para uso de inteligencia artificial, esto todo a nivel educativo, pero que se espera que también grandes organizaciones y conglomerados empresariales lo hagan. ¿Quiénes tienen esa necesidad más latente? Por ejemplo, la IEEE, un conglomerado de ingeniería muy importante a nivel internacional que marca la pauta sobre este tipo de uso de información. Sigue siendo un reto definitivamente desde la perspectiva de ciberseguridad. Entre más desarrollos haya, más desarrollos hay también para violación de datos y esto pues no dejará de ser un reto ni con la inteligencia artificial ni ninguna otra tecnología emergente que se venga en desarrollo. Bueno, tú cruzaste ahí, tocaste una palabra que yo creo que no la hemos todavía traído a la mesa y es la ética, el sesgo que hay alrededor de la información que me entrega una IA para yo crear mis propias, yo voy a redundar, mis propias creaciones o artículos en términos de investigación. ¿Qué tan ético y hoy cómo se está estructurando? Ya hablábamos de que si hay una política clara, porque hoy APA en su última versión lo dice, es posible que sea una fuente confiable o verídica dentro de su investigación, pero ¿qué tan ético es que yo pueda decirle a una IA la información o pedirle una información o que me haga un tratamiento de información para yo hacer esa construcción mía? ¿Cuál es tu opinión ahí? Bueno, desde esa dinámica nosotros tenemos que ver de forma muy estratégica a la IA como un asistente. El asistente que nos brinda buenas ideas, que nos brinda caminos, que nos brinda posibilidades. Pero ¿quién soy yo? El estratega de esa información. Entonces, en la medida que yo logro comprender el límite entre un proveedor de información y un estratega, es donde yo uso la inteligencia artificial a mi favor. Ella es una proveedora de información que yo tengo que tener la capacidad para saberla gestionar. Si yo le voy a preguntar a la IA sobre la filosofía de Rainier, ella me puede decir 22.000 cosas que para mí son nuevas, porque ella me provee información, pero yo no soy una estratega en filosofía de Rainier. En cambio, si yo utilizo la IA en favor de conocimientos que tengo para construir mejores conocimientos, estrategias, perspectivas, claro, yo me convierto en un auditor de esa información que me brinda la inteligencia artificial. A la final sale de usted. A la final sale de mí, pero a partir del insumo que me brinda ella. Entonces yo tengo que saber, este conocimiento soy capaz de ser auditor de él. Si soy capaz de ser auditor de él, definitivamente la IA es mi asistente. Si no soy capaz de ser auditor de él, entonces en una otra forma lo estoy copiando, como lo decimos, y en términos éticos no lo estoy haciendo bien. Con los mismos estudiantes en los cursos, utilice la IA como un proceso que le permita mayores ideas, mayor creatividad, plantear mejor un proceso y que eso lo llene de posibilidades, donde usted desde su criterio se identifique cuál es la mejor, cómo lo estructuro, qué camino tomo. Entonces es verlo no como algo satanizador, sino como definitivamente una estrategia que me permite a mí tener mejores herramientas para tomar decisiones. Definitivamente la adopción tecnológica necesita del humano y de las habilidades humanas para que ambos puedan hacer una construcción de ese conocimiento que estamos buscando. Y lo digo porque he encontrado en mi rol como docente, digamos que construcciones a partir de utilización de IA, que a la final uno dice son los mismos objetivos, entonces ahí en ese término la ética ¿dónde queda? O cuál es el consejo que darías para quienes usan hoy la tecnología como la IA, adoptan esas tecnologías pero no van un poco más allá como tú lo explicabas? ¿Qué decirles a ellos?
Lo que sucede en esta perspectiva desde la dinámica estudiantil es que no se está generando el aprendizaje por el que yo vine a pagar y a sentarme aquí 2 horas, 4 años, 5 años. Entonces sí, sales con un título, pero ¿qué quedó en términos analíticos estratégicos? Pero más allá de eso, porque no solamente se utiliza en el ámbito estudiantil, se utilizan informes, hemos visto ya salidas en falso de políticos, de empresarios con uso de inteligencia artificial, que dado que ha sido tan descarado, pues llega a salir en noticias por situaciones que ponen en evidencia ese tipo de dinámicas. ¿Qué sucede allí? Que ponen entredicho lo que es mi carrera investigativa, mi carrera política, mi carrera empresarial. Entonces, a lo que vamos frente a esto, que antes era plagio, que antes era robo de ideas, que siempre ha existido, es cuál es mi sello personal y mi criterio personal frente a las ideas que me genera esto. Si usted es capaz de identificar un sello, un criterio personal, una perspectiva, una estrategia que es suya, aunque nace de la perspectiva de lectura de otros insumos, pues usted está generando su conocimiento desde esa dinámica. Entonces, su validador es eso. Esto que tiene un sello mío, no lo tiene, definitivamente no es ético que yo presente este escrito, este trabajo, esta composición. Esto que se basó en muchos textos o en muchas preguntas que le hice a la IA, tiene un sello mío, definitivamente tiene ese sello creativo. Y por eso esa también delgada línea entre de quién es el proceso creativo de la IA o mío. Y lo que me da el proceso creativo mío son dos elementos. El contexto, que la IA no tiene capacidad de generar el conocimiento de contexto que yo tengo, que cualquier persona tiene, y la experiencia, ¿cierto? Desde esa dinámica, por más información que usted le ponga a la inteligencia artificial, nunca tendrá esos dos componentes, y esos dos componentes son lo que generan el valor diferencial de ese ingeniero, de ese bibliotecólogo, de ese analista, que no lo va a poder tener nunca la inteligencia artificial. Bueno, voy a hacer un giro en el tema, ya nos centramos un poco en lo que es la parte académica. Voy a ir a la empresa. ¿Cómo esta adopción de tecnologías ha logrado cambiar, por ejemplo, experiencias o procesos como la atención al cliente o la experiencia misma del cliente? ¿Cuál ha sido ese aporte y la adopción tecnológica para ese tipo de procesos? Bueno, ahí tenemos que tener claro que la adopción no significa traigo un nuevo software y todos lo tienen que usar, ¿cierto? Esa es una implementación. Cuando yo hablo de adopción tecnológica y no lo planteo de forma, digámoslo así, reciente, desde 1991 salen los primeros modelos de aceptación tecnológica y empieza toda la dinámica de adopción, se plantea el elemento de cómo hago parte de la tecnología de mi día a día, ¿cierto? Okay. No es hay que hacer, hay que implementar, no, quiero implementar, quiero hacer. Me doy cuenta que esa tecnología es tan útil que yo quiero, por mi propia voluntad, generar esa dinámica de incorporación de la tecnología a mi cotidianidad. Okay. Tiene que llegar un paso donde yo no tenga que decirle, tiene que usar este software, sino definitivamente con este software lo voy a hacer mejor. Entonces se miden una serie de variables, las más conocidas son la parte de usabilidad, la parte de facilidad de uso percibida, pero vienen otras de contexto también muy importantes, ¿cierto? El pago de una licencia, la perspectiva de uso por parte de otros compañeros de trabajo, que serían las normas sociales o la influencia que tienen otras personas en el uso de esa tecnología, y elementos que aunque son de las personas, llevan a que ese conglomerado genere adopción organizacional. Y hay otra clave ahí importante, la cultura de la práctica, ¿cierto? Una empresa donde haya cultura de la práctica y cultura del uso de estas nuevas tecnologías, no les será difícil llegar con nuevas tecnologías posteriormente, porque ya hay una cultura de la experimentación, una cultura del cambio, una cultura de la práctica. Una organización que nunca haya pensado en esta estructura y de un momento a otro cambie todo su esquema, pues va a generar muchísimo estrés a nivel organizacional, pero también poco éxito en ese cambio. Entonces son elementos que, aunque nos los vemos de una u otra manera muy psicológicos, son los que llevan al verdadero proceso de adopción, ¿cierto? Y esto no solamente sucede con una dinámica empresarial neta del día a día, sino como se posicionan las nuevas aplicaciones móviles, ¿cierto? Desde, por ejemplo, esa necesidad que crean. Yo quizá me demoré 6 meses en adoptar lo que era WhatsApp cuando llegó, porque me pareció invasivo para mi privacidad. Y lo que viene. Y en lo que se llegó después, pero claro, el mismo contexto me obligó a usarlo, porque llegaba a una reunión, no hay reunión, avisamos por el grupo de WhatsApp.
tal cosa, yo no me enteré, es que no, yo te escribí por WhatsApp y no tienes WhatsApp. Entonces llegó un momento donde me vi obligado a utilizar la tecnología. Y es un caso muy personal, muy sencillo, que no implica productividad o eficacia, pero que al mismo tiempo esa dinámica organizacional también se ve llevada a ese tipo de procesos. Si todos subimos en la nube nuestra información, desde allí se bajan los formatos, desde allí generamos todos los procesos, finalmente a todos los empleados les tocará también tener todo en la nube, porque es la dinámica, la tendencia organizacional. Más allá del hardware, del software, ¿cómo digamos, combatir esa resistencia, ese cambio que a veces se da? Hay empresas que dicen, así lo hemos hecho siempre y nos ha funcionado. No nos interesa crecer adoptando cosas que todavía no sabemos manejar, o seguramente para nosotros nos va a tomar más tiempo, o no estamos en el momento de hacerlo. ¿Cuáles podrían ser esas estrategias a adoptar cuando hay esa resistencia a ese cambio? Bueno, lo primero, y lo has dicho muy bien, es que es una dinámica particular de cada empresa. Entonces es entender la realidad de cada empresa. Yo no puedo decir que me voy con una política de adopción tecnológica que voy a aplicar igual en Bancolombia que en Banco Occidente, siendo los dos bancos, ¿cierto? Del mismo sector incluso. Del mismo sector, porque hay una cultura organizacional interna diferente. Entonces yo, ¿qué tengo que generar primero? Un diagnóstico que puede estar orientado desde una encuesta, que me ayude a identificar la gente cómo valora la utilidad de un software, cómo valora la facilidad de uso, cómo valora los beneficios en tiempo, cómo valora elementos que pueden ser importantes para una empresa pero para otra no. Y en la medida que se entienda cómo la organización valora sus elementos, yo potencializo esos elementos en la perspectiva de adopción. Y no solamente diciéndolo en un discurso, sino en las campañas promocionales, en las mismas capacitaciones, en el mismo proceso del paso a paso, y donde la gente tenga la claridad de que este software no se usa porque para la empresa es mejor, sino a mí personalmente en qué me favorece eso, cómo controlo mejor la información, cómo hago mejor uso de mi tiempo, cómo esto no cambia mis funciones y no me reemplaza, que es el miedo que genera desde 1991, que nace el modelo de adopción tecnológica, que se ha replicado más de 27.000 veces, pocas en Latinoamérica. El miedo es que con la máquina de escribir todo se va a hacer más rápido, después pasó con el computador, después pasó con la inteligencia artificial, bueno, mucho antes de eso vinieron muchas cosas, pero lo que hoy es, siempre ha habido un temor a ese cambio. Ahora tenemos muchas más herramientas para combatir ese temor, sin querer decir que no vayamos a seguirlo haciendo. Listo, como sabemos que en ese caso, ya que lo mencionas, la inteligencia artificial no va a reemplazar al ser humano, pues va a ser ese aliado, porque lo decías ahorita, es un asistente al que yo puedo aprovechar bastante para mis tareas y mi producción. ¿Cuáles de alguna manera serían esas tecnologías para que una empresa hoy diga, yo no tengo ningún proceso de adopción tecnológica, pero quiero ya empezar ese proceso disruptivo de ir generando cambios? ¿Por dónde empezar? Bueno, el inicio es la transformación digital. El inicio es la realización de procesos que me permitan llevar a cabo trazabilidad. Y cuando hablamos de eso, hablamos de dinámicas de computación en la nube, por ejemplo. El respaldo de la información, tenerlo no solamente en dinámicas de equipos de cómputo, sino que en la nube pueda llegar a tener esos respaldos. Segundo, la interconexión entre los trámites que se puedan llegar a dar, que yo pueda hacer trazabilidad de los procesos en cualquier momento de forma sincrónica. Lleva detrás un desarrollo muy fuerte organizacional, de qué tipos de procesos tengo, a quién va dirigido, cuántos tiempos se demora, dónde están los cuellos de botella, y eso necesita definitivamente un desarrollo de sistemas fuertes, que no es directamente la gran innovación, porque ya las empresas lo deberían tener, pero que es un inicio del poder hacer seguimiento efectivo a los datos y los procesos. Esa identificación inicia con lo que conocemos como procesos de gestión documental, pero definitivamente se vuelve tangible en la medida que lo digitalizamos, que lo llevamos a software que muchas veces son gratuitos, o sea, ya hay herramientas gratuitas para el desarrollo de este tipo de elementos y que nos van generando conciencia sobre la importancia de la digitalización. Podrán decir, Alejandro, eso se habló hace 20 años, claro, pero así se ha hablado hace 20 años. Son muy pocas las empresas que se consideran como empresas ligadas a la transformación digital. En una reciente encuesta, solamente el 17% de las empresas que encuestaron aquí en la región andina, en Colombia, planteaban que se sentían como empresas que estaban en la vanguardia en transformación digital. Solo el 17%. Solo el 17%. Sí, eso lo consideraban. Claro, puede que haya unas
que lo perciban así, no estén tan avanzadas, otras que están muy avanzadas todavía no lo perciban, pero es que el reto es cada vez más fuerte en este proceso. Entonces el solo hecho de llevarnos a la digitalización es un primer paso para poder generar este contexto. Yo no puedo pretender que de un momento a otro pase de lo físico a inteligencia artificial, no, ese salto no se puede dar, porque la inteligencia artificial ligada a la analítica de datos, ¿de dónde toma la información? De la trazabilidad de los procesos. Si no hay trazabilidad, no podemos inventar más datos. Listo. Entonces, hemos hablado de un tema muy importante, un tema que realmente las empresas, la industria académica y diferentes sectores ya deben empezar a tener en su día a día. Hemos también notado que muchas no. Para terminar, Alejandro, y agradeciéndole este gran espacio de conocimiento, porque estamos aprendiendo sobre un tema muy importante, esto último que deberían saber todos los sectores frente a la gestión de la tecnología. ¿Cómo ves a Colombia y qué decirle a los sectores que todavía esto se convierte en un peso para ellos porque lo ven desde la inversión? Seguramente eso puede ser el primer elemento que los frena, pero también los ven desde el tiempo. Es que si yo empiezo con la curva de aprendizaje, yo voy a dejar de percibir mis ingresos de la misma forma. ¿Cuál es el consejo que le darías para los próximos 2 o 3 años? Porque ya tenemos la tecnología a nuestro alcance, gratuita, otras no tanto, pero que pueden ir acelerando procesos y lograr nuevas dinámicas. ¿Qué decir? Primero que aún estamos a tiempo de subirnos en esta tendencia y que lo hagamos antes de que sea mucho más caro el pasaje, en el sentido en que nos cobra también el mercado el hecho de nosotros no estar a la vanguardia tecnológica. Próximamente certificaciones orientadas a esto, procesos de exportación o dinámicas ligadas a la simple comercialización aquí en el interior del país van a exigir trazabilidad de la información, que lo mínimo que requiere es que tengamos digitalizados nuestros procesos. Y si en esa perspectiva no nos subimos ahora, que hay cierto tiempo para poder generar curva de aprendizaje, no queremos hacerlo cuando una normativa nos obliga a hacerlo en 6 meses, que la empresa sí o sí tiene que hacerlo, que sí o sí tiene que migrar, que sí o sí tenemos que crear un nuevo sistema y que va a generar muchísimo más estrés organizacional. En esa perspectiva es todavía el momento de pensarnos a mediano plazo para generar este tipo de elementos. Y claro está, bien lo has dicho, verlo como una inversión. Una inversión no solamente desde la productividad, sino desde la mejora en los procesos y es un elemento que no hemos tocado, pero que es vital, la gestión del conocimiento. En la medida que yo tengo más sistematizados, más digitalizados, más claves para encontrar el paso a paso de los procesos, genero mejores dinámicas de gestión del conocimiento y por lo tanto menos fugas de información, de estrategia, cuando se me va un empleado, cuando una persona no hace parte ya de la organización. Pero además de esto puedo generar alertas tempranas de cambios que quizá no veo en el día a día, pero que en una dinámica digital sí logro percibir. ¿Qué pasa? Entre más grande sea la empresa, menos control tengo de ella. Entonces me tengo que apoyar en la tecnología. Así que si queremos crecer, posicionarnos, definitivamente eso no se puede dar si no es de la mano de la tecnología. Bueno, Alejandro, agradecerle pues nuevamente por el espacio. Para nosotros aquí en Escolme es muy importante hablar de esos temas y ya que abrimos este espacio digital para conversar con nuestra comunidad, pues nos da mucha alegría poderlo tener acá. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, a seguir impulsando entonces la adopción desde cada uno de los componentes, desde lo individual, puedo yo ser el quien lleve la innovación a mi empresa, desde la dinámica empresarial y desde lo estudiantil sí que es necesario, porque somos nosotros quienes estamos obligados como futuros egresados, para los que están estudiando, a llevar este tipo de nuevos modelos y nuevos retos a la dinámica empresarial. Bueno, escuchábamos un tema muy importante. Habrá tiempo para hablar de gestión de conocimiento en otro de estos espacios, así que agradecerles por los minutos que nos han regalado para conectarnos, ustedes allá y nosotros aquí al frente contándoles todo esto sobre la gestión de la tecnología. Nos vemos en un próximo video podcast. Chao, que estén muy bien.